Realmente me ha impactado y llamado la atención sobremanera lo que dice la letra de una canción compuesta por el famoso cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que lleva por título Jesús es verbo y no sustantivo. Esta canción fue lanzada al mundo discográfico en el año de 1988. Esta canción pertenece a su segundo álbum, que ascendió rápidamente hasta alcanzar los más altos rankings de popularidad en toda Latinoamérica por algunas semanas. Y luego el artista cobró un alto beneplácito siendo invitado a los Estados Unidos de Norteamérica para presenciarla, para presentar allá al público norteamericano. La canción conlleva en sí misma un profundo significado. Realmente habla de la sólida verdad, vida y obras, así también como la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el auténtico verbo divino hecho carne. Entonces, para vivir entre los hombres de una manera extraordinaria, tuvo que despojarse de su mansión de gloria. Tuvo que despojarse de su corona. Tuvo que despojarse de su atuendo celestial y vestirse de la forma débil del hombre hecho a su imagen, que estaba en problemas y en serios problemas. Entonces, él llevó en esta tierra una vida digna de imitar. A continuación haremos un exhaustivo análisis de cada una de las estrofas que componen esta bella canción, para indagar qué experiencias llevaron al artista a escribir tan reveladoras letras. Dice así la canción: ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró, papel y lápiz en mano. Apuntó la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano? Leyendo la Biblia todo el día. Lo que allí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que, total, a la larga, eso no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con clubes de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que simplemente persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó sin pelotas.
Dice el niño, desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método con el título prohibido, pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor. Así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe. Las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tiendan la mano. Jesús, eres el mejor testigo del amor que te profeso. Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando 2 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú están boca arriba. Olvidados en algún cementerio de equipaje sus ideales, murieron con la sonrisa en los labios, porque fueron verbo y no sustantivo. Así dice la letra de la canción de Ricardo Arjona, uno de los artistas latinoamericanos. Jesús es verbo y no sustantivo, es una canción a manera de poesía que ilustra la forma de cómo debería ser nuestro vivir diario. Jesús es aquel maravilloso verbo de Dios, hecho carne, que existió desde el principio, por tanto refleja su pasión por la humanidad y la acción de haber venido para salvar al hombre del fatídico poder del pecado y de la muerte. Jesús es el más común de los nombres, formando 5 simples letras, pero con un muy hondo significado, mis amigos. Jehová es salvación. Veamos lo que dice la primera estrofa. El cantante empieza con la frase, ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Para Dios nada es difícil, Él realmente pudo haber afinado la guitarra, pero no es el caso. Significa más bien que la guitarra está afinada al sonido melodioso del tono. La sonora canción cuyas notas escucha el alma con los sentidos de punta, a la aguda voz de la vieja cordal hace que la inspiración fluya. Con los dichos del cielo que una vez escritos con fuego en el alma, jamás se borran. El escribano se negó a escribir por miedo a redundar sobre Jesús, dando vueltas y vueltas en un agudo y vicioso círculo sin fin. En vez de pensar en eso, decidió mejor actuar, dice el autor. Esto nos invita a vivir lo que decimos que creemos, no solo bla bla. Debemos amar a Dios en los demás seres que nos rodean, tomando acción plena en nuestra vocación de servicio. La segunda estrofa nos habla de practicar la verdad cada quien con su prójimo en sus diversas situaciones del convivir social. El autor de la canción manifiesta que actuar con honestidad frente a la vida es la mejor forma de evitar engaños que vayan a repetirse. Si bien es cierto, el hombre que el Padre le dio era santo y el nombre el más común de todos, pero con un profundo significado espiritual para nosotros. Y esto ha permitido una serie de malas interpretaciones. El nombre Jesús significa Jehová es salvación, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Ya que al haber venido Jesús en carne y sangre, se había convertido en la imagen visible del Dios invisible. Él vivió en obediencia perfecta al Padre y a las autoridades terrenales de su tiempo. ¿Y por qué usted y yo no? Debemos hacer lo mismo. Debemos hacerlo en obediencia. La tercera estrofa habla de Jesús como siendo más que una simple teoría o idea. Cuando la gente escucha de Jesús, se tocan la cabeza y gimen confundiéndolo con lo religioso.
y tradicional del hombre. Como dice Arjona, ¿de qué sirve al hombre leer la Biblia todo el día si no practica nada de lo que lee? El amor dice que lo que Dios ha escrito allí es para vivir. Ese es el amor de Dios auténtico. Y eso nos permite enseñar a otros el camino correcto. Jesús, amigos míos, es acción y no solo un nombre, añade Arjona. La cuarta estrofa de la canción resume lo que significa verdaderamente el templo donde Dios quiere morar. Ese plan de Dios era el de buscar un lugar firme de habitación para siempre. Y este afán estaba en que Dios vendría a dar su vida para morar con su espíritu dentro de templos vivientes como el hombre que él había hecho del polvo a su imagen y semejanza. Al hablar de templos con tendencia barroca, Arjona hace referencia a la decoración de tintes europeos que tienen la mayoría de templos en diversas partes del mundo. Hermosura y esencia del postmodernismo, me imagino yo. Pero, ¿cómo debemos entender esto? Para nosotros, simplemente los adornos que Dios quiere en nuestros cuerpos es que estén limpios de iniquidad, es que estén limpios de basura, de egoísmo, de mentira, de deslealtad. Y que nosotros seamos como ese vaso cristalino, dispuesto a que Dios ponga el agua de su palabra para que los demás sean capaces de beber de él. No se refiere a los templos de granito rojo que eran muy elegantes en los tiempos de Salomón, el rey sabio hijo de David. A esto llama el autor Arjona. Él sabe que total a la larga eso no es más que roca. Y estos templos fueron ambos destruidos, amigos. Entonces el cuerpo del hombre y la mujer es un templo para la morada del Dios infinito, mis amigos. No es para fornicar ni adulterar de ninguna manera. A eso se refiere Arjona. En la quinta estrofa, Arjona critica y juzga muy duramente a la falta de filantropía, caridad y misericordia, usando el lenguaje figurativo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con clubes de beneficencia. Bueno, de todo hay en la vida del Señor, pero yo conozco a personas que son bastante desprendidas de las cosas materiales y que aman sobre todo el compartir sus bienes con aquellos que tienen necesidad. Y esto de alguna manera da cumplimiento a lo que dice el santo apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada a Dios. A esto es lo que hace referencia el cantante latinoamericano. Al fin de la estrofa, Arjona dice: si quieres tú ser miembro activo, tendrás que presentar a la directiva la cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. A lo mejor puede referirse a aquellas personas que piensan que son muy importantes por la abundancia de riquezas que estos han logrado añadir a su vida. Casas costosas, carros del año, haciendas. Entonces van a pensar que por eso están muy bien relacionadas en el aspecto de la fe. Y tienden a despreciar, por lo tanto, a aquellas que no tienen los medios siquiera para subsistir. Dios no mide nuestra fe, amigos, y bienestar espiritual por medio de las riquezas de ninguna manera. Más bien lo hace por la firmeza y seriedad con la que caminamos en su presencia, tomando su palabra y su persona con el debido temor y el más amplio respeto. En la sexta estrofa de la canción, el autor da a entender que no sirve de nada el hacer la señal de la cruz, como hacen muchas religiones. Lo que se conoce como persignarse. Pues el ser humano debe siempre tomar en cuenta, dice Arjona, que es la conciencia de la presencia de Dios lo que vale en él y en esta vida dentro de cada ser humano. No señales que no tienen fruto ni objetivo alguno. Por esto tendremos la seguridad de que si morimos hoy iremos al cielo, o de lo contrario no sabremos a dónde vamos a ir. El autor, al finalizar esta estrofa, acota algo muy importante al manifestar que
Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. ¿Y por qué escribió esto el autor? Aquí hace mención a la idolatría de la gente, que piensan que por poner velas y flores a los ídolos mudos alcanzarán el perdón de sus pecados e irán al cielo algún día. Al contrario, manifiesta que el altar que aquí se escribe es la vida de cada ser humano y que demanda santidad y rectitud al servicio de Dios y de los demás, con mucha seriedad. Es decir, ser un sacrificio vivo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto de adoración racional. Eso es en esencia lo que Dios quiere. En la séptima estrofa de su obra, el autor Arjona manifiesta que debemos seguir el fiel ejemplo del Salvador Cristo Jesús al poner por obra lo que predicamos simplemente, sin establecer prohibiciones de carácter legalista que acostumbran ciertas sectas religiosas, como es el caso de los mormones. No me refiero yo a ellos, lo hace el artista Arjona. Así es que la crítica no es mía, solamente lo analizo. Aquellos mormones prohíben a sus feligreses tomar café porque dicen que la cafeína los enloquece y los dilata. Y esta dilatación produce un escape de la presencia de Dios. ¡Qué disparate! Pablo dice en la Santa Biblia que se debe comer de todo lo que hay en la carnicería, excepto aquello que usted sabe a conciencia que ha sido consagrado a los ídolos. ¿Sabe dónde está esto? Está en 1 Corintios capítulo 10, verso 25. Ahí habla su Biblia y vea, constato. En la octava estrofa de la canción Arjona hace referencia al diezmo, que se pide en una gran parte de las iglesias alrededor del mundo. Algo que a él le parece un grave fraude. Entonces él dice, si están fallando en esta área de cobrar un diezmo ilegal, entonces no entiende por qué lo aplauden. Y manifiesta que a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. La pregunta aquí sería, ¿a qué pastor se refiere? ¿Acaso Arjona conoció a algún pastor que ha caído en este grave delito, en este grave pecado de hacerse rico con la fe? Ay, ay, ay. No quisiera estar en esos zapatos. Dios juzgará a cada quien en el tiempo posterior, digo yo, en relación a este tema del diezmo. Realmente para mí, este acto era una práctica ordenada por Dios en el antiguo pacto. Los cristianos del mundo actual ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia, mis queridos amigos. El diezmo en la actualidad ya no es una ordenanza exigida por Dios para la iglesia gentil. Es más bien un acto voluntario del amoroso corazón de cada creyente, verdadero, manifiesto en una ofrenda sostenida, según se ve. Arjona no tiene una idea ni una dimensión muy clara de lo que expresa en relación a esto. El apóstol Pablo dice que el primer día de la semana cada quien, según haya prosperado, aparte algo guardándolo, para que cuando él venga no se tengan que recoger ofrendas. 1 Corintios 16, 2. Pero no dice exactamente diezmar, ni ninguno de los apóstoles del Nuevo Testamento lo exige de manera alguna. Si el Señor Jesús dio su vida por nosotros a cambio de nada, aquí el efecto no es solamente dar un diezmo, sino entregarle mi vida completamente a Él, porque debo ser suyo y Él mío. Así de sencillo. En la novena estrofa de su canción, Arjona resalta la necesidad de poner en evidencia la verdadera espiritualidad de lo que las personas dicen creer. No la religión nos salva. Y no quedar como hipócritas ante los demás. Arjona pone de manifiesto que la práctica de una religión que carece del genuino efecto de la gracia divina es absolutamente vacía e inservible, pues es solo una simple etiqueta que no tiene el poder de convencer absolutamente a nadie. En la 10ª estrofa, el autor manifiesta una especie de resentimiento con la iglesia. No dice a qué iglesia. Ya que él hubiera querido que cuenten con su consentimiento para realizar el oficio del bautismo. No siendo así, pues prefiere que lo hubiera hecho el mismo Jesús en persona, desaprobando el rito de la iglesia regente.
en su tiempo. En la 11ª estrofa, Arjona lanza un grito de clamor en contra de las religiones que se han ensañado en dividir la fe de los creyentes, poniendo de manifiesto sus propios intereses y reglas legalistas. Compara estas cosas con las fronteras que tienen los países. Arjona anhela, sobre todas las cosas, que si es posible desaparecieran las religiones a cambio de tener millones de niños felices. Su firme deseo es el de que todos los seres humanos dejen de lado el hablar de Jesús solamente, sin practicar sus enseñanzas, y sientan unos por otros un verdadero amor y aprecio verdadero. La verdadera práctica del vivo creer en Jesús es el mostrar aquel amor humilde que nos dejó aquel maravilloso carpintero de Nazaret. En la 12ª estrofa, el autor manifiesta que Jesús es el mejor testigo que él conoce, ya que la clase de amor que los hombres tienen, él lo sabe. Muchos dicen que tienen la conciencia tranquila y no tienen nada de qué arrepentirse. ¡Qué barbaridad!, acota el autor. La mayor parte de personas creen que rezando 2 Padres Nuestros y 10 Aves Marías ya está olvidado todo y que el boomerang que han lanzado para destruir a otros jamás volverá. Veremos si eso es así. Los muertos causados por ellos no volverán por los albores de esta tierra a vivir, amigos, con un simple rezo, tampoco. Se fueron a la tierra del olvido, donde no se vuelve nunca. En la 13ª estrofa, el autor culmina exclamando la expresión: Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Arjona está en esta sección como estaba el apóstol cuando Jesús dijo que era necesario que él padeciese por los pecados de los hombres, y el apóstol Pedro le decía: nunca jamás te pase algo así, mi Señor. Como teniendo misericordia y pena de que Jesús vaya a la cruz a cumplir su misión. Ay del hombre si él no hubiera cumplido su misión. Ay de nosotros si él no hubiera bajado del cielo. Estuviéramos cada uno muriendo en una pesada cruz ahora mismo. Arjona hace relación a muchos mártires del pasado al fin de la estrofa, quienes prefirieron dar cara y morir no por simples ideales, sino por la verdad que representa la más noble de las causas, la fe en Jesucristo, nuestro dulce Señor de gloria. Sin embargo, existe una gran mayoría de personas hoy en día que habitan este maravilloso planeta verde. Aproximadamente unos 6.500 millones de seres humanos de los 8.500 que hay, que todavía no se han convencido de que hay un destino eterno que enfrentará cada uno de ellos cuando sus vidas lleguen al natural ocaso, mis amigos. Esto es después de que sus cuerpos se hayan consumido en el fortuito vaivén de la vida. Muchos de ellos tienen una idea muy errada del verdadero carácter divino y su vital influencia en los asuntos humanos. Piensan que es un ser muy lejano y que está siempre presto a castigar sus faltas y que por ello jamás van a ser merecedores de su amor, mucho peor de su perdón, por considerarse demasiado pecadores. Qué triste. Lo único que él pide es que se arrepientan sinceramente y él los perdonará sin importar cuán malos hayan sido en esta vida. El reconocimiento de Jesucristo mediante la fe es el punto culminante y triunfal del inicio de la vida con él. Cuando se les aborda con serenidad la pregunta del millón: ¿a dónde cree usted que irá si muere hoy? Simplemente su respuesta es: no sé, o donde Dios me ponga. ¿Sabe dónde le va a poner Dios si se va de esta vida sin él? En el infierno. Eso, mis amigos. Espero que esto llame a la reflexión y que usted hoy mismo tome la decisión de rendirse a los pies del Salvador Jesucristo. Soy Wilson Pesantes, su servidor, y estoy muy contento de haberles dado a ustedes este corto mensaje con esta bella canción de Ricardo Arjona.
un cantante católico, que nos ha dado realmente testimonio de que hay algo en su corazón que aún todavía necesita luz, así como usted hoy. Espero que esto le sirva a usted para la posteridad y que de hoy en adelante el Espíritu Santo haya tocado su corazón. Que Dios lo bendiga. Buenas noches.